Estamos como en la introducción del tema de la unidad del reino, porque así se llama el tema, la unidad del reino de los cielos. Estamos tratando como de ubicarnos. La situación está en esto. Póngale atención, mi hermano, mi hermana. La situación está en que no es que el cristiano voluntariamente haya determinado desobedecer. No, es que no ha sido consciente de la magnitud que tiene la costumbre de desobedecer en medio de nosotros. Que la iglesia desde mucho antes que usted y yo hubiésemos llegado, ya había normalizado el pecado. Se había vuelto algo normal el que entre nosotros se practicaran cosas como el chisme, el juicio, el señalamiento, la murmuración, el pleito, la contienda, la ira, las enemistades y todo lo demás. El problema es que cuando uno no es consciente de lo que está haciendo, cuando uno no es consciente de que está siendo desobediente, pues a uno le parece normal, a uno le parece que está bien y que esas cosas, por eso el Señor Jesucristo los llama mandamientos muy pequeños, porque en su gran mayoría usted y yo escuchábamos eso y decíamos, ni le poníamos cuidado. Yo no sé usted, pero yo ni le ponía cuidado a eso de que al que te pida dale, dice que no resistas al que es malo. Eso parecía más como para ese tiempo o como algo espiritual totalmente que nosotros no podríamos vivir. Asimismo, la división que hemos vivido en la iglesia cristiana, la iglesia no ha sido consciente de la magnitud, la gravedad, óigame, lo grave que es la división que hay entre toda la iglesia cristiana. El cristiano con su familia, el cristiano consigo mismo, el cristiano con Dios. Y por eso es que en este tiempo, después de que el mes pasado hablamos de Venga tu Reino, estamos tratando de descubrir qué tan firme es la unidad en el reino de los cielos, qué tan firme es. Y yo quisiera que miráramos un poquito, porque es muy extenso, pero un poquito, miremos un poquito lo que dice la Biblia en cuanto a la unidad del Padre y del Hijo. Eso nos dará una idea de lo que usted y yo deberíamos buscar. No lo habíamos buscado porque no lo habíamos entendido. Mire, usted no es más obediente porque no había entendido. Oiga, la exigencia del Evangelio en cuanto a la obediencia, que es que usted no está solo. A usted y a mí no nos pasa lo que le pasó a los judíos, que los judíos conocieron una ley, pero no tenían la capacidad, humanamente no tenían la capacidad de obedecer esa ley. Ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos un espíritu nuevo, una nueva naturaleza, y para nosotros es perfectamente posible obedecer lo que dice el Señor Jesús. Porque ya no son 613 mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas. Ya no. Ya el Señor que las vivió todos esos mandamientos de la ley de Moisés, Él sencillamente los abrevió en unos pocos. Nos lo dice en Mateo 5, 6 y 7. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Si le ponemos atención a esos pocos mandamientos, de tal manera que Él los resume de esta manera. El que ama a su hermano ya cumplió la ley. Así lo dice. El que ama a su hermano ya cumplió la ley. Él ya cumplió la ley y los profetas. Eso es todo. Porque no le va a hacer daño a nadie. Porque siempre va a estar para ayudar. Porque jamás se va a aprovechar de la debilidad de otro. Y a veces entonces eso no nos lo explicaron y no lo podíamos entender. Miremos entonces unos versículos que nos muestren la unidad entre el Padre y el Hijo. Empecemos por Juan, el Evangelio, capítulo número 17, Juan 17, 22. Léalo conmigo, dice la palabra: la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quién? Jesucristo le dio la gloria. ¿Con quién compartió su gloria el Señor Jesús? No oigo.
¿Con quién compartió la gloria el Señor Jesús? Con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Usted. Gloria a Dios. Póngale cuidado. ¿Para qué le dio la gloria? ¿Para qué? El Señor Jesucristo compartió de la gloria que Dios el Padre le dio a Él. ¿Para qué la compartió contigo? Léelo, por favor. La gloria que me dice, yo les he dado para que sean uno. Nosotros deberíamos ser uno, porque pensamos lo mismo, pues leemos la misma Biblia, porque creemos lo mismo, pues hemos estudiado al mismo Jesucristo, porque tenemos el mismo propósito de agradar a Dios. Y sabemos que estamos en esta tierra, no para cumplir un propósito personal, sino para permitirle al Señor que a través de su Santo Espíritu nos muestre el propósito con que Él nos trajo a vivir a esta tierra. Antes de pasar a la eternidad, deberíamos estar en esa unidad poderosa, preocupados por saber cuál es el diseño con que Dios nos tomó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos embajadores del reino de los cielos. ¿Cuál es el propósito que yo debo de seguir? ¿Qué es lo que el Señor preparó para mí en esta tierra? Pues ninguno de nosotros está aquí para cumplir sus propios proyectos, sus propios planes, sus propios propósitos. No. Ese es un engaño que tiene el cristiano. Estamos para avanzar en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de su palabra, óigame, y en la ejecución del plan de acción que el Señor preparó para usted y para mí. Como padres, como esposos, como hijos, todo. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor Jesús está diciendo, yo quiero que la iglesia llegue a una unidad tan profunda, tan firme, así como es la unidad entre tú y yo, le está diciendo al Padre. Pero eso nunca va a ser posible si leemos la Biblia pensando o proyectándonos a algo personal. La Biblia, la iglesia la tiene que leer tratando de entender lo que el Señor quiere decirnos. ¿Cuál es el mensaje del Señor? No quiero empezar a decir que yo pienso, yo creo, yo opino que el Señor está diciendo esto, aquello, lo otro. No, la Biblia no es para interpretación privada. La Biblia no es para interpretación personal. La Biblia es para darle la interpretación que ella misma nos está mostrando. Ahora, mire, hay una unidad en el reino de los cielos que muchos no lo entienden. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, es uno solo. Es uno solo. Tres personas, óigame, con distintivos, no son diferentes, son distintos, con ministerios distintos. Oiga, pero uno solo. Dice, el que me aborrece a mí, sí está en 15:23 de Juan, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Así. Devuélvase un poquito para el versículo número 10. Dice el versículo número 10 de ese mismo capítulo 15. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Analicemos algo aquí que nos ayuda a nosotros a conocer la unidad del reino de los cielos, y si nosotros lo queremos, escúcheme, porque yo no puedo acercarme o acceder a algo que no conozco. Mire, yo puedo tener al frente un tesoro muy grande, sí, representado en un pedazo de roca. Si yo no conozco el valor de esa roca, yo no la puedo apreciar. Y aunque me la estén regalando, yo digo, yo me encarto con eso, no, yo no quiero eso. Entonces, si nosotros podemos entender cuál es la unidad tan profunda en el reino de los cielos, del Padre y del Hijo, puede ser que tengamos la oportunidad, si lo entendemos, puede ser que tengamos la oportunidad de acceder a aquello que hace al Padre y al Hijo tan unidos. Puede ser que entonces nosotros, si lo entendemos, podamos empezar a trabajar
Porque es que el Señor no nos dice, vea, de hoy para mañana sea perfecto. No. Él dice, es quiéralo y no cambie de opinión. No sea que hoy sí quiere y mañana no quiere. No, quiéralo. Quiera obedecerme. Ahí está todo. La unidad en el reino de los cielos se llama la obediencia a algo que ya está establecido. ¿Qué está establecido? La ley de Dios. Solo ahí. La obediencia establece quién está unido con el reino de los cielos y quién no. Por favor, medite eso. Si usted quiere saber quién es realmente un hijo de Dios, usted lo va a ver tratando siempre de obedecer al Padre. En un momento dado puede ser que dude, pero después dice, no, yo lo voy a hacer. Yo voy a obedecer a mi Señor. Vea, yo lo puedo ver, hermano, yo lo he podido ver. Y me alegra porque un día, me detuvieron en la carretera y yo vi a un hermano, eso fue en el llano. Yo vi a un hermano que estaba más adelante, como 3 carros más adelante. Yo presenté mis papeles y me dijeron, siga, pero yo no seguí. Yo guardé mis documentos y me fui hacia el hermano. Cuando yo me voy acercando al hermano, él dice, no, señor oficial, no, hágame el comparendo así como usted lo dice, así como está. Yo me di cuenta que él había tenido una lucha. Tal vez el oficial le había dicho, si quiere yo le ayudo, si quiere yo le pongo que fue una lucecita y entonces el monto de la multa del comparendo le baja. Tal vez él dudó, pero cuando yo llegué, él se estaba decidiendo por la verdad, se estaba decidiendo por la legalidad. No, hágamelo por lo que pasó, hágamelo por lo que yo, por la violación de la ley que tuve, no me la va a hacer de otra manera, así como pasó. Le digo, ¿qué hubo, hermano? Y dice, hola, pastor, ¿cómo está? No, pastor, ¿cómo le parece que me dormí y entonces pasé en doble línea continua y aquí estaban? Ni modo, me van a hacer el comparendo. Bueno, Dios le dará con qué, le dije yo. Dios le dará con qué. Sí, pastor, sí. Así hicieron su comparendo, téngalo, listo. La embarró, paga la multa y vuelve a quedar en paz, ¿o no? Pero si empezamos a decir mentiras, entonces note que es esto, lo que entre el Padre y el Hijo es muy claro. Esto, la unidad en la obediencia. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No hay otra cosa, iglesia. Yo quise hoy, este tercer día, no seguir mostrándole, porque le voy a seguir mostrando cómo en la Biblia se va, usted puede ver claramente cuál es la unidad en el reino de los cielos. Pero quise mostrarle la unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Sabe por qué? Porque todo se basa en una cosa. Y yo no sé cuántas veces el Señor me va a poner a repetirlo. Solo se basa en su disposición para obedecer. Puede ser que en un día cometamos 3 o 4 errores, pero que sean errores. Que no sea la desfachatez del cristiano que dice, yo que me voy a poner a hacer eso. Pues la Biblia lo dirá, pero es que tampoco, y desobedece. No. Que sean errores, hermano, que se me olvidó, se me pasó, tuve una mala información, lo que sea. Pero que muy en lo profundo de ese cristiano esté determinado, yo obedezco, yo quiero obedecer. Y me intereso en conocer realmente lo que Dios pide para no estar obedeciendo algo que Dios no está exigiendo. Por favor, eso pasa mucho. Pasa mucho que dependiendo en la doctrina que usted esté, dependiendo el pastor que le tocó, entonces el pastor tiene algunas situaciones, algunas dificultades, cosas por suplir en su corazón, cosas por solucionar en su alma, y entonces a él le parece pecado el color de una ropa y le predica a la iglesia, el que se vista de tal color es del diablo, y la iglesia le cree. Porque no se da el trabajo de escudriñar y de decir, ¿dónde dice eso? Yo quiero saber dónde dice eso. No, mi pastor dijo, y entonces está siendo obediente, pero no a la palabra.
Está siendo obediente a algo que alguien se inventó porque en su estado adolorido del alma que con reclamos dice, a mí me parece que esos son del diablo los que se visten de esta manera. Y entonces lo predica y todo el mundo, wow. Yo llegué a confrontar a unos pastores que estaban inventando mandamientos. ¿Sabe? Con la palabra se sintieron tan acorralados que al final, ¿sabe qué me dijeron? Pastor, le voy a decir algo. Lo que pasa es que nosotros somos una misión muy celosa. Y por el celo, ¿estás inventando mandamientos que Dios no mandó? Es tan condenable como el que desobedece lo que está en la Biblia. Igual de condenable. ¿Sabe por qué? Porque tanto el que desobedece lo que ya sabe que está en la palabra, como el que impone algo que no está en la palabra, él se puso en vez de Cristo. Él ocupó el lugar que solamente le pertenece a Cristo, y eso la Biblia lo llama anticristo. Anticristo no es solamente el que va en contra de Cristo. Anticristo es aquel que quiere ocupar el lugar de Cristo para determinar leyes, para decir, esto se vale, esto no. Tranquila, no se preocupe, desobedezca lo que dice la Biblia. En el caso suyo le toca desobedecer. En el caso suyo que es tan especial, a usted no, el Señor no le va a exigir eso. Tranquilo, tranquila. Los dos están igual. Los dos tienen el mismo problema de condenación. Entonces, es muy importante que entendamos que la unidad en el reino de los cielos se basa en una sola cosa: obediencia. Integridad en la obediencia. En eso se basa. Integridad en la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero obedecer. Por dentro quiero obedecer. Listo. Alguien tiene una herencia que lo arrastra. Alguien tiene una atadura, una información genética que al final lo lleva a donde no quiere. Pero el Señor, que se da cuenta del interior del corazón de esa persona, se está dando cuenta que Él no lo hace. Él no lo hace porque haya decidido pecar. Y lo que es peor, que las personas que deciden pecar empiezan a levantar una doctrina para defender su pecado y para hacerle creer a los demás que Él está bien. Eso se llama recaer, y ellos no tienen salvación. Estando en una iglesia cristiana, predicando desde un púlpito, teniendo un ministerio maravilloso, no tienen salvación. Porque no se alinearon con la unidad del reino de los cielos, que se llama la obediencia. ¿Cómo se llama el principio de la unidad en el reino de los cielos? ¿Quiere leerlo? Lo hemos leído bastantes veces, pero lo vamos a seguir leyendo muchas veces. Mateo capítulo 7, versículo número 21. No todo el que me dice Señor, Señor. La palabra Señor. Oiga, pongan cuidado. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Dice, la palabra Señor significa supremacía. La palabra Señor significa supremo en autoridad. Es decir, como sustantivo, controlador. Por implicación, Señor, como título de respeto. Señor, soberano, ungido. Hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Lo que el Señor está diciendo es, vea, no todo el que se me acerca a decirme, oh soberano y altísimo Dios, magnánimo, poderoso, y el que escuche eso dice, wow, qué adoración, qué obediencia. Tiene al Señor en un alto grado de estima. Y el Señor está diciendo, no todo el que me dice soberano, altísimo, controlador, supremo, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, y la palabra entrar es eso, pasar el portal, pasar la puerta e ir al otro lado. Entrará en el reino de los cielos. La palabra cielos es muy importante que usted la recuerde, ya la hemos estudiado los domingos bastante, pero la palabra cielos dice, mediante la idea de elevación, cielo, por extensión cielo como la morada de Dios, por implicación felicidad. Cuando usted y yo vivimos en el reino de los cielos, aunque estemos aquí en la tierra, oiga, se manifiesta esto,
felicidad, poder, eternidad. Específicamente el Evangelio, el cristianismo. Eso es. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Entonces, conectémonos. La unidad en el reino de los cielos está en el principio de la obediencia a unas leyes que están establecidas en la palabra. El Señor Jesucristo dijo en el versículo anterior: yo permanezco en el amor de mi Padre por cuanto soy obediente a los mandamientos de mi Padre. Usted, si cumple mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, unidos. Y ahí es donde, hermano, mire, cuando usted vaya entendiendo estas cosas, tenga cuidado de no ir a menospreciarse a sí mismo o menospreciar a alguien más, porque ninguno de nosotros podemos decir que estábamos exentos del error que la iglesia toda estaba cometiendo hasta no hace muchos años. ¿Cuál es? El hecho de haber creído que por ir a una iglesia cristiana, levantar las manos, decir aleluya, caer en un tiempo de ministración que es tan rico, estar embriagado del Señor, del Espíritu Santo, eso le hacía pensar a las personas que ya eran salvos. O sea, que si el Señor venía, que si la muerte venía, ellos iban de una vez a entrar en el reino de los cielos. Pero resulta que en el reino de los cielos no solamente se entra, es más, no se entra después de muerto, se entra desde aquí. Porque si no aprendemos a vivir en la cultura del reino de los cielos mientras estamos en esta tierra, va a ser muy difícil que nos trasladen con una cantidad de resabios y de malas costumbres y de malas conductas. ¿Dice que al reino de los cielos? No, si no estábamos en el reino de los cielos, oiga, si no estábamos practicando la ley del reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos, los principios del reino de los cielos, las políticas del reino de los cielos, no. Esto me lo hizo entender el Señor con algo que yo les enseñé, les he enseñado muchas veces, y es esto, que si usted, en la autoridad que tienen los países que cuentan con un gobierno real, que tienen un rey, el rey podría seleccionarlo a usted como un hijo de la corona. Sí, lo puede adoptar. Ellos tienen la UCIS, lo puede adoptar. Claro. Podría ser que le llegara mañana mismo una carta donde le diga, no sé, la corona de donde usted quiera, imagínense, esos reinados que todavía hay. Le informa que usted ha sido seleccionado para ser adoptado como hijo de la corona, o sea, como adoptado hijo de los reyes. Usted mañana mismo podría viajar. Ellos les mandan todo. Le mandan el tiquete, le mandan todo. Todos los papeles ellos ya lo han hecho previamente. Cuando usted llega allá, perdóneme, usted no se va a meter de una vez en el palacio. No. Yo me puse a averiguar eso porque el Señor me puso a averiguarlo. Te enseñan cómo se come en palacio. Te enseñan cuáles son las costumbres, a qué horas te vas a acostar en palacio. Las cosas que no se hacen en palacio. Hermano, eso, yo no sé cuántos meses la persona se la pasa acostumbrándose a la nueva vida, la nueva ropa. ¿Cuántas veces se va a bañar en el día? Cuando ya le hacen el examen y está apto para entrar en palacio y vivir como uno de los habitantes de palacio, ahora sí. Pues ese entrenamiento, esa práctica la tenemos que hacer aquí en la tierra para que cuando venga el Señor por nosotros estemos tan listos, tan preparados, que solamente sea trasladarnos de aquí a la eternidad y al reino de los cielos. Entonces, mire, póngale cuidado. La situación está que a nosotros nadie nos dijo que la obediencia tenía que ser tan delicada, que lo que usted y yo deberíamos buscar voluntariamente es permitirle al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que en su gran mayoría la iglesia lo contristó.
Y hoy en día gran cantidad de cristianos están viviendo solos, tratando de vivir un cristianismo sin el poder del Espíritu Santo. Imposible. Tratando de cambiar sin el poder del Espíritu Santo. Imposible. Tratando de dejar un pecado sin el poder del Espíritu Santo. Imposible. Tratando de dejar la ira sin el poder del Espíritu Santo. Imposible. Tratando de sujetarse a sus autoridades sin el poder del Espíritu Santo. No se puede. Entonces, la situación está en que cuando nosotros nos damos cuenta que no es como nos habían dicho y que ahora tengo que determinarme en un nivel de obediencia que yo no conocía, a ponerle atención a esos mandamientos muy pequeños, porque si no los obedezco, voy a estar enseñándole a otros a no desobedecerlo. Porque cuando yo desobedezco un mandamiento, tengo personas a mi alrededor que dicen, bueno, ¿y el pastor por qué no hace eso? Bueno, ¿y el pastor por qué está haciendo eso si la Biblia dice que no? Y la Biblia dice, ayer lo leímos, que el que no observa, que el que no cumple esos mandamientos muy pequeños y así enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, tan pequeño que no puede entrar. Y lo leímos en Mateo 5, 17, 18, 19 y 20. Claro. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar a darnos cuenta que tenemos que tener mucho más interés, poner mucho más cuidado en obedecer aquellos mandamientos muy pequeños que hasta el día de hoy no habíamos obedecido, porque no nos parecía tan importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por favor, note que el Señor Jesús no dice el que hace parte de la voluntad de mi Padre, no. Él dice el que hace la voluntad. Y el único que hace la voluntad es aquel que se dispone, es aquel que propone en su corazón ser obediente. Aunque cuando el Señor lo recoja le falte mucho, pero Él en su integridad quiere ser obediente y eso es lo que vale para Dios. Procurar. Allá en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 y 16 dice, procurar, eso es lo que le interesa al Señor. Que a usted y a mí se nos vea el deseo de obedecer al Señor. Que procuremos siempre que haya en nosotros la intención, aunque haya dificultades para hacerlo. Muchos, y esa palabra muchos, mire, ¿sabe qué significa la palabra muchos? Dice mucho en cualquier respecto o plural. Muchos. Como adverbio mayormente, como adverbio sustantivo a menudo. Mayormente en su mayor parte grande, muchísimo, mucho, abundancia, cantidad, muchas cosas. Está hablando de mucha gente, tal vez millones. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ya ahí es como el reclamo, ¿no? Como el reclamo. Cuando el Señor les diga, ¿usted para dónde va? No, que yo vengo, que soy integrante del centro misionero, que yo vengo a vivir en el reino de los cielos. Espere, no. Usted no puede entrar. Usted no puede acceder. Entonces empiezan los reclamos. Dice el Señor que en ese tiempo, en ese día, muchos empezarán a hacerle el reclamo. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Acaso se te olvidó? ¿No estabas presente cuando nos apedrearon, cuando nos persiguieron por predicar tu evangelio, tu palabra? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Tremendo ministro, tremendo cristiano, con fe, con conocimiento de Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra nunca, hay una doctrina que la interpreta que es que esas personas nunca nacieron de nuevo, que esas personas jamás fueron cristianos, pero que tuvieron dones y ministerio.
Pues déjeme decirle que es muy difícil que esto pueda suceder. La Biblia no considera que eso pueda llegar a ser cierto. Más bien, que Dios, conociendo el corazón de aquel que se convirtió, pero que guardó codicia, avaricia, envidia, odio, celos, enemistad, resentimiento, Él jamás lo pudo ver como parte de su familia. Cristo nunca lo pudo ver porque se arrepintió, mas no se convirtió. Dejó de hacer lo malo, pero en su corazón la intención seguía siendo negra, mala, fea. Oiga, la palabra nunca significa ni siquiera en algún tiempo, es decir, nunca jamás, ni cosa semejante. Eso significa nunca. Y entonces les declararé, nunca os conocí. La palabra conocer significa eso, conocer, saber, notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar. Nunca supe de ustedes, nunca me enteré que ustedes pudieran llegar a ser parte del reino de los cielos, jamás. Nunca os conocí. Apartaos de mí, apartarse es echarlo fuera. Esa palabra apartar es alejarse. Aléjese de mí, apártese. Apartaos de mí, hacedores de mal. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que poner a meditar. La palabra hacedores significa laborar, trabajar, como tarea o ocupación. Efecto, estar dedicado a, póngale cuidado a eso, estar dedicado a o con, hacedor, hacer, cometer, negociar, obra, obrar, práctica, trabajar, trabajo. Esa palabra hacedor es como quien negocia, como quien siempre está practicando algo. ¿Y qué es lo que dice el Señor que está practicando aquel que Él lo está alejando, que le está diciendo usted no puede entrar al reino de los cielos? Maldad. Eso era lo que Él practicaba, maldad. Alguien que se ejercitó durante todo su tiempo del cristianismo a hacer maldad, a practicar la maldad, a ejercitarse en la maldad. Oiga, ¿y quién es ese cristiano terrible que no se arrepintió? Mala noticia, todos. Porque todos como cristianos seguimos practicando el pecado, las obras de la carne. Sí, ya no matábamos, ya no fornicábamos ni adulterábamos, ya dejamos de consumir drogas, licor. Pero seguimos viviendo dentro de las obras de la carne, que son semejantes al homicidio, a la borrachera, a la brujería y a todo lo demás. Cosas como las que estamos enterados por la palabra en Gálatas 5:19 en adelante. Ira, pleito, contienda, seguimos en las mismas. Escúcheme, hasta que el cristiano no entienda que no se nos dijo toda la verdad, que no se nos enseñó, que aunque no nos íbamos a condenar por adúlteros, ladrones o de esos pecados grandes que nosotros conocimos allá afuera, si seguíamos practicando una sola de las obras de la carne, llámese celos, envidia, llámese enemistad, pleito, contienda, disensión, ira, uno solo de esos, no podríamos entrar en el reino de los cielos. Y la palabra hacedor de maldad es eso, que el cristiano pasaron los años, pero seguía siendo de mal genio. Él llegaba a la casa tratando de hijos del diablo a todos los que le caían mal. Yo conozco cristianas con muchos años, 30 años, pero ¿sabe qué? Sus hijos inconversos no se la aguantan. Hablan de que son tan cansonas. Su marido la dejó después de ser cristiana. La amargura en esa mujer se palpa. Llega a la congregación y se le dice algo que no le gusta, inmediatamente se revuelve, se revuelca y no le vuelve a hablar a nadie. Baja la mirada y ya, se arrincona y levanta las manos así, pero se le ve, se le comprime el rostro, tiene ira. Hacedores de maldad.
No nos dijeron que el pleito, la contienda, la ira, la enemistad, también es maldad, porque hacen parte del mismo grupo donde está el homicidio, la borrachera, la hechicería y todas las cosas horrorosas. No nos dijeron. No nos dijeron que estando 40 años en la iglesia nos íbamos a ir para el infierno, porque no estábamos en unidad con el Señor Jesucristo, con el reino de los cielos. No nos dijeron eso. Por el contrario, nos decían que es que uno no tiene que ser bobo. ¿Quién no se enoja? ¿Quién enojado no deja de hablarle a alguien porque es que ya le molestó mucho? ¿O usted qué haría? No, yo qué haría no. ¿Qué dice el Señor Jesús? Eso es todo. Eso es todo. Y entonces ahí sí uno entiende cómo es que el Señor dice, le voy a decir a muchos, Señor, ¿pero acaso tu gracia no va a salvar a todos los que estén en la iglesia? ¿Tu gracia no va a salvar? Imagínese un ministro, alguien que eche fuera demonios, alguien que sane enfermos, alguien que predique la palabra, ¿no se va a salvar? Y el Señor dice, no. Si no fue íntegro en buscar la obediencia, si no fue determinante en desear obedecer al Padre, si no lo hizo así, y entonces, ¿qué hacemos? Estúdielo, entiéndalo y empiece a cambiar costumbres, empiece a cambiar conductas. Señor, yo quiero. Puede ser que me cueste dificultad, pero yo quiero. Puede ser que vuelva a caer en lo mismo, pero yo quiero ser obediente. Yo no quiero seguir en esta situación. No vuelvo a aceptar ninguno de esos pecaditos chiquitos. Yo le decía al mal genio que eso, ¿qué pecado iba a hacer? Yo lo decía, porque era un hombre muy airado. Yo decía, ¿qué tiene de malo un mal genio que a cualquiera le da? Y si no es porque el Señor me dice, pues te vas a ir para el infierno si no te arrepientes de tu ira. ¿Ira? Señor, es que no es ira, es un pequeño mal genio, ira. Ahora cuando alguien dice, no, es que me da rabia, no, la rabia es de los perros. La ira es del ser humano. Y eso de mal genio es como maquillar la ira. No se puede. Entonces dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, practicantes de alguna de las cosas que el Señor dice que no debemos practicar. Porque el que practica una de estas cosas no entrará al reino de los cielos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 21, después de nombrar toda esa cantidad de cosas, muchas de ellas no nos parecían pecado a nosotros. Nunca nos enseñaron que podíamos estar en riesgo si estábamos practicando esos pecados de relación con otros. Hermano, hay tanta, oiga, escuche, hay tanta amargura en la iglesia. Hay tanta amargura empezando por los pastores, continuando por los líderes, servidores. Tanta amargura, hermano, que acercársele a una persona, a preguntarle algo, a decirle algo, acercársele a un pastor, a decirle, mire, es que yo lo necesito. Uy, hermano, a veces es una experiencia tan desagradable, pero porque no son conscientes de esto. Gracias a Dios, el Señor nos está haciendo conscientes a usted y a mí. Pero hay mayor responsabilidad, ¿no? Hay mayor responsabilidad. Usted y yo tenemos mayor responsabilidad que aquellos que creen que no es sino ir a la iglesia a espelucarse, gritando, echando fuera demonios solamente y al ratico estar peleando con el otro y mirando al hermano con ojos rayados y deseándole que le vaya mal, porque es que me cae mal, porque es que entonces me hizo, porque me dijo. Y creen que ese es el cristianismo, hermano. Usted y yo tenemos hoy mayor compromiso que aquellos que no lo conocen, porque de eso se trata. Hacedores, practicantes, trabajadores en la maldad. La palabra maldad, no se lo había dicho 458, pónganle cuidado, significa ilegalidad. ¿Sabe qué es ser ilegal? Andar por allí sin los documentos de la motocicleta, del carro. Eso es ilegalidad.
estás andando en ilegalidad cuando hacemos eso. Sí. O sencillamente comprar un documento fraudulento porque vale más barato. Eso es ilegalidad. Firmar documentos alterados con información que no es real es ilegalidad. Claro. Decir mentiras, no pagar impuestos, no pagar IVA, pedir productos sin factura, es ilegalidad. Y por eso le digo, hermano, no tengo ningún temor de equivocarme. En su gran mayoría, al cristiano no se le enseñó a tener mucho cuidado con el pecado. No. Nos justificamos diciendo, pero es que el gobierno se lleva todo en impuestos, hermano. Y entonces, ¿qué le queda a uno? Bueno, entonces mintamos. Vamos a evadir impuestos. Y como es normal, ¿quién no lo hace? ¿Sabe qué me dijo alguien? No, pastor, es que el Señor no se mete en la forma en que uno trata el dinero aquí en la tierra. No. El dinero es de la tierra y uno tiene que defenderse en esta tierra como mejor pueda. Te equivocas. El dinero es espiritual. De tal manera que el Señor dijo, no puedes amar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas es el diseño. Óigame, el diseño económico. No es dinero solamente. Es todo lo que tiene que ver con lo material. Ilegalidad, es decir, violación de la ley. Yo le pregunto algo a usted, mi hermano, mi hermana. Cuando alguien le deja de hablar a otro conociendo el mandamiento de que no deberíamos practicar la enemistad, cuando el esposo, aunque se acuerda de ese mandamiento, dice, pero yo no me la voy a aguantar, y le deja de hablar de un día para otro a la esposa, ¿está infringiendo la ley? ¿Está violando la ley? ¿O no? ¿Lo podemos seguir haciendo o no? Bueno. Es que eso es, ahí está clarito, hermano. Hacedores de ilegalidad, los que violan la ley, o generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley. Oiga, toda desobediencia es infracción de la ley. Usted lo puede leer en la Biblia que así lo dice. Toda desobediencia es infracción de la ley. Todo pecado es infracción de la ley. Y si el cristiano no se preocupa por conocer los mandamientos del reino de los cielos, los mandamientos muy pequeños o mandamientos de justicia, y empezar a decirle al Señor con sinceridad, Señor, yo nunca me ejercité en esto. Yo lo veo muy difícil de empezar a obedecer esto de un momento a otro. Ayúdeme. Y si todos nosotros volvemos otra vez a la relación con el Espíritu Santo de Dios, hermano, al Espíritu de Dios no le queda grande nada. Usted y el Espíritu Santo son más que vencedores. Nosotros y el Espíritu Santo, oiga, somos invencibles ante lo que sea, ante lo que... Claro. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí está. Unidos en equipo siempre. Cuando nosotros nos convertimos en un equipo con el Señor Jesucristo, entonces obedecemos su palabra. Vamos de acuerdo con lo que Él dice. No le quitamos ni le ponemos, no. No buscamos convenientemente, tal vez, oigan, beneficiarnos del mandamiento, no. Lo obedecemos, así como está. Aunque nos duela, aunque nos duela. Capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos hablando de la unidad, el Padre y el Hijo. El 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El versículo número 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí. Póngale cuidado a eso, hermano, que la iglesia empieza a entender esto y toda su perspectiva hacia el futuro empieza a cambiar. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, por mi propio propósito, por mi propio pensamiento. No. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces mire la unidad en el reino de los cielos. Ni siquiera el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pudo venir a hacer la obra que el Padre le encomendó aquí en la tierra, desconectado del Espíritu Santo. No. Esa es la conexión más poderosa. Y la iglesia, por la ignorancia, ha pretendido dejar un buen testimonio en esta tierra, ha pretendido vivir como los hijos de Dios en esta tierra, con el Espíritu Santo contristado, desconectado del Espíritu Santo. No se puede. Entonces la unidad en el reino de los cielos es que cada creyente debería permanecer lleno del Espíritu Santo. Y la palabra llenura también significa dirección, estar siendo dirigido por el Espíritu de Dios. No andar por allí diciendo cosas que se me ocurrió. Entonces me molesté y dije otras cosas. Pero me puse contento y entonces prometí cosas que no voy a cumplir. Y así, en medio de emocionalismos, por la falta de unidad de la iglesia con Dios, con el reino de los cielos, es que el cristiano se siente víctima, derrotado, vencido. Es por eso que el cristiano se siente solo, abandonado, desprotegido. Porque cuando ya nos conectamos con el Espíritu de Dios, y es el Espíritu Santo, a través de ti y de mí, llevándonos a vivir la vida que Jesucristo sabe vivir, entonces, hermano, qué soledad, qué desprotección, qué miedo, ni qué nada, hermano. No. Ahora usted empieza a vivir una vida sustentada por Dios, realmente sostenida por Dios, que eso es lo que tenemos que buscar, que eso es lo que la iglesia tiene que buscar, porque si no, hermanos, seguir viviendo un cristianismo desconectado de Dios, eso se llama religión, porque empezamos a hacer cosas, ayunamos y ni siquiera le preguntamos al Señor si quería que ayunáramos. Hay personas, hermano, que hoy en día están ayunando porque se les convirtió en una costumbre y están mal. Escuche, están mal. Porque nada se debería de hacer en esta tierra sin la dirección del Espíritu Santo. Yo le pregunto algo. Aquí en el municipio de Guacarí, en el de Cerrito, hace algunos años murió un cristiano que ayunaba muchísimo. Murió de cáncer en el estómago. ¿Usted cree que eso vino de Dios? Así como no vino de Dios que este hombre, sin ninguna razón, sin ningún propósito celestial, bíblico, permaneciera en ayuno casi siempre. Permaneciera en ayuno. Y no he ido a comer y tengo fatiga, pero es que he estado en ayuno. Perdóneme, cuando el Señor lo mete a usted en ayuno, ¿qué fatiga ni qué otra cosa, hermano? No. Y recuerdo que le alcancé a decir, hermano, no ayune así. Deje que el Espíritu de Dios le ponga los días de ayuno. No, pastor, es que el Señor me levantó en la vida cristiana como un hombre de oración y de ayuno. No es así, hermano. No es así. La vida cristiana no es hacerme conocer como un hombre o como una mujer de ayuno y de oración. Que todo lo que hablen de usted o de mí sea que es un hombre de ayuno y de oración. Ese no es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es encontrar nuestro propósito en Dios, poder entender lo que Él quiere con nosotros aquí en la tierra.
conectarnos, óigame, unirnos al proyecto del reino de los cielos y avanzar despacio pero contundente, despacio pero efectivo, haciendo las cosas que el Señor está haciendo a través de ti. De eso se trata la vida cristiana y de eso se trata la unidad en el reino de los cielos.